Hola, ¿cómo están? Este es el video para el tema de tránsito o tráfico vesicular. Como su nombre lo indica, en este tema vamos a ver cómo se transportan vesículas. Ya habíamos visto en clase que las vesículas son bolsas de membrana, no propiamente de membrana plasmática. Tienen diferentes composiciones de fosfolípidos, de lípidos, de proteínas, pero de lo que se trata este tema es de cómo transitan las vesículas por el sistema endomembranoso de las células para llevar lípidos y proteínas a diferentes destinos celulares. Entonces, las vesículas que se transportan están cubiertas por unas proteínas que, como podemos ver aquí, se pueden llamar COP2, COP1 o clatrinas. Entonces, el sistema endomembranoso de las células eucariotas particularmente consta de varios organelos que están formados por membranas que se parecen mucho en composición a la membrana plasmática. Tenemos aquí en esta célula que se ilustra el retículo endoplásmico, que puede ser liso o rugoso, pero el que más nos interesa para este caso es el retículo endoplásmico rugoso. Luego tenemos el aparato de Golgi o el Golgi, los endosomas, que también son organelos membranosos, y pues la membrana plasmática. Entonces, el tránsito vesicular se trata de llevar lípidos y proteínas a los lugares que se necesitan. Como ustedes recordarán, las proteínas tradicionalmente se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso. Aquí en el retículo endoplásmico rugoso, pues hay ribosomas y en esos ribosomas se sintetizan las proteínas. Estas proteínas que se sintetizan se empaquetan en vesículas que van hacia el aparato de Golgi, y del aparato de Golgi, por ejemplo, pueden ser enviadas a mitocondrias, a lisosomas, a la membrana plasmática. Entonces, ¿en qué consiste el tráfico o transporte o tránsito vesicular? Pues es un proceso continuo de transferencia de proteínas y lípidos entre los organelos de una célula y está mediada por vesículas cubiertas. Esta transferencia está mediada por vesículas cubiertas. Las vesículas son bolsas de membrana, pero además se recubren de otras proteínas, COP2, COP1 y clatrín. Las vesículas tienen que formarse, gemar, así es como se dice, en una membrana donadora de la vesícula, y una vez que ya se formaron las vesículas, se fusionan a una membrana aceptora o a una membrana blanco. Entonces, como ya lo he dicho varias veces, hay tres tipos de vesículas cubiertas. Acuérdense que las vesículas son bolsas de membrana. Tienen una bicapa de lípidos y tienen sus proteínas incrustadas, pero aparte de eso, se recubren de otras proteínas. Y los tres tipos de vesículas cubiertas que hay se llaman COP2, COP1 y vesículas recubiertas de clatrina. Entonces, lo que se ve aquí en azul, en esta vesícula, es la bolsa de membrana, y todo lo demás son las proteínas de cubierta COP2. Aquí hay muchas proteínas de cubierta en COP1, y prácticamente la única proteína que recubre a las vesículas recubiertas de clatrina es obviamente la clatrina. Entonces, hay rutas de tráfico vesicular. TB de ahora en adelante, pues es tráfico vesicular.
Si los componentes de membrana y las proteínas van en una ruta que va de la membrana plasmática a los endosomas tempranos, estas vesículas se recubren con una proteína que se llama clatrina. Entonces, en la ruta endocítica es que se van a tomar componentes que están fuera de la célula o que entran en contacto con receptores de la célula, se hace una vesícula endocítica recubierta de clatrina y entonces eso se internaliza a la célula para fusionarse con un sistema de membrana que se llaman endosomas tempranos. En la ruta exocítica o secretora va a haber, como su nombre lo indica, exocitosis. Y esta ruta tiene dos modalidades. Puede ser constitutiva, y eso quiere decir que las proteínas que se van a mover en esta ruta continuamente se están secretando y la célula no necesita de ninguna señal para llevar a cabo la exocitosis. Continuamente lo está haciendo. Y la otra modalidad de esta ruta es la exocitosis regulada. Para la exocitosis regulada se necesita un estímulo. Entonces, las proteínas se sintetizan previamente, quedan almacenadas en vesículas y se espera a un estímulo apropiado, como por ejemplo el estímulo más común es que haya un aumento de la concentración de calcio eh, cerca de donde están las vesículas y entonces eso propicie su fusión con la membrana plasmática. En esta ruta, en la ruta exocítica o secretora, las vesículas van del retículo endoplásmico rugoso al aparato de Golgi y se recubren de proteínas de cubierta que se llaman COP2. A este transporte también se le conoce como transporte anterógrado, porque va del retículo endoplásmico hacia el Golgi. Para completar esto, por ejemplo, si fuese una proteína de membrana, hagan de cuenta que es un canal iónico o una bomba de sodio-potasio o un transportador de glucosa. Una vez que ya llegaron al Golgi, para pasar del Golgi a la membrana plasmática se tienen que recubrir de clatrina. Y finalmente tenemos una ruta que es de recuperación de proteínas residentes del retículo endoplásmico rugoso. En el retículo endoplásmico rugoso hay muchas proteínas que tienen que estar ahí y que pueden irse con todo y vesícula hacia el aparato de Golgi. Entonces, estas proteínas residentes del retículo endoplásmico rugoso tienen una secuencia de aminoácidos que se llama secuencia CADEL. Esta secuencia indica la abreviatura de una letra para cada aminoácido. Por ejemplo, la K para lisina, la D para aspartato, la E para glutamato o ácido glutámico y la L para leucina. Entonces, todas las proteínas que tengan esta secuencia CADEL se van a transportar de regreso en lo que se llama transporte retrógrado del aparato de Golgi al retículo endoplásmico rugoso. Y estas vesículas se recubren de unas proteínas que se llaman COP1, que son varias proteínas diferentes, pero forman un ensamblaje que se conoce como COP1. Para que esto quede más claro, vamos a ver un esquema en el que está ilustrado lo que les acabo de decir. En color rojo, en este esquema, vemos a las vesículas que se recubren con COP2. En color azul, a las vesículas que se recubren con COP1 y en color verde, a las vesículas que se recubren con clatrina. Entonces, también tenemos aquí indicado que es el transporte anterógrado con una flecha de color rojo, que recuerden que va del retículo endoplásmico hacia el Golgi, y el transporte retrógrado, que va de regreso, que es el transporte que va del Golgi hacia el retículo endoplasmático.
Entonces, vamos a, voy a borrar y ahora vamos a ver la primera ruta que ilustramos o que explicamos en la diapositiva anterior. La primera ruta es la ruta endocítica de las vesículas que se recubren con clatrina. Entonces, en esta ruta, aquí tenemos la membrana plasmática de la célula. Esto que está indicado en gris es el líquido extracelular y pues recuerden que aquí habría matriz extracelular. Entonces, en esta ruta se forma una vesícula endocítica recubierta de clatrina, aunque la clatrina directamente no formaría la vesícula. Ya veremos más adelante que hay unas proteínas que se llaman adaptadoras que permiten que la clatrina se una a la membrana plasmática y entonces se forma aquí una vesícula en la membrana recubierta de clatrina y esta se fusiona con un organelo membranoso que se llama endosoma. Y bien sea que este organelo membranoso se convierta en un endosoma tardío o que se fusione con un lisosoma, pero el asunto es que componentes que estaban en el exterior de la célula van a internalizarse hacia el interior de la célula. Entonces, la ruta endocítica está dada por clatrina. Ahora, las vesículas de COP2, que son las que están marcadas en color rojo, es una ruta que tiene que ver con la secreción de componentes. Si se quieren secretar neurotransmisores o si se quieren mandar a la membrana plasmática proteínas que deben estar ahí, como canales iónicos, como bombas, como transportadores. Entonces, recuerden que las proteínas, en términos generales, se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso y aquí lo que sucede es que se seleccionan las proteínas que se van a transportar, las vesículas se recubren con una serie de proteínas que se llaman en conjunto COP2 y esta ruta, estas vesículas de COP2 van del retículo endoplásmico hacia el Golgi. Y una vez que llegan al Golgi, se recubren de clatrina y se van hacia la membrana plasmática. Y esa es la ruta secretora, que puede ser constitutiva o puede ser regulada. Y si es regulada, necesita un estímulo. Si es constitutiva, todo el tiempo se están mandando vesículas con las proteínas que deben estar en la membrana sin la necesidad de ningún estímulo. Y finalmente tenemos la ruta de recuperación de componentes de proteínas que deben estar en el retículo endoplásmico rugoso. Estas proteínas del retículo endoplásmico rugoso tienen que estar aquí y tienen una secuencia que se llama CADEL. Si se van con todo y vesículas de COP2 hacia el Golgi, entonces las secuencias que tienen la proteína CADEL, las proteínas que tienen la secuencia CADEL, se empaquetan en vesículas que tienen COP2 y se regresan al retículo endoplásmico. Miren, aquí hay un poquito más de detalle acerca de las proteínas de cubierta que podemos ver que tienen diferentes tipos de proteínas, se llaman SEC13, SEC31, SEC23, SEC24, pero pues eso no nos interesa. De manera conjunta le vamos a llamar a esto COP2. Entonces, recordar que las vesículas que se recubren con COP2 van en la ruta que va del retículo endoplásmico al Golgi y a eso se le conoce como transporte anterógrado y constituyen a la vía secretoria o exocítica temprana. ¿Por qué temprana? Porque nada más llegan hasta el Golgi y posteriormente tienen que recubrirse de clatrina las vesículas para poder llegar hasta, por ejemplo, la membrana plasmática. Aquí es muy importante considerar a esta proteína que está aquí, que es una GTPasa, que vamos a asociar ya de una vez
a las vesículas cubiertas con COP2. Esta GTPasa, que se llama SAR1, es una enzima que permite que haya el reclutamiento de las proteínas de cubierta. Entonces, si SAR1 no se une a la membrana donadora es la que va a formar la vesícula. En este caso, la membrana donadora es la membrana del retículo endoplásmico y la membrana aceptora sería la membrana del aparato de Golgi. Entonces, si SAR1 no se une a la membrana del retículo endoplásmico, no se van a reclutar las proteínas de cubierta y no se va a formar la vesícula. Tenemos en este caso el ejemplo de las vesículas recubiertas con COP1. Recuerden que las vesículas recubiertas con COP1, ¿qué quiere decir COP? Proteínas de cubierta. Eso es lo que quiere decir. Complejo de proteína de cubierta. Complejo de proteína de cubierta. Cubierta, esto de O es como de externo, pero está en inglés. Entonces, esta ruta es una ruta de recuperación de componentes que tienen una secuencia, proteínas que tengan una secuencia KD. Y esta es de transporte retrógrado porque va del Golgi al retículo endoplásmico. En este caso, la membrana que forma la vesícula es la membrana del Golgi, esa es la membrana donadora, y la membrana aceptora es la membrana del retículo endoplásmico. Por eso aquí vemos que dice lumen del Golgi. Y ahora, aquí también hay una ATPasa, una proteína que tiene función, perdón, no es una ATPasa, es una GTPasa. Esta proteína tiene función de GTPasa y se llama ARF. Las GTPasas tienen dos estados conformacionales. Cuando están unidas a GTP, están en estado activo. Y cuando están unidas a GDP, cuando hidrolizan su GTP, están en estado inactivo. Entonces, para que se forme la cubierta llamada COP1, que es una serie de proteínas que no vamos a ver y que en conjunto las vamos a llamar COP1, tiene que estar ARF unida a GTP para que se puedan reclutar las proteínas de cubierta. Y finalmente tenemos a la clatrina. Y la clatrina participa en dos rutas. En las vesículas que van de la membrana plasmática hacia los endosomas, o sea, la ruta endocítica, y en las vesículas que van del Golgi hacia la membrana plasmática. Esta sería la ruta secretora tardía, que insisto, puede ser en dos modalidades, la constitutiva y la regulada. Entonces tenemos tres tipos de vesículas y dependiendo de la ruta a la que vayan a dirigirse, se recubren de diferentes proteínas. Esto es como si, imagínense que fuese la central de abastos y los insumos que hay en la central de abastos se tienen que enviar hacia donde tienen que llegar. Sería catastrófico que en la célula el tráfico vesicular no se llevara de manera adecuada porque los componentes no llegarían a donde tienen que estar. No habría transportadores en la membrana, ni canales, ni enzimas, ni bombas. Y eso sería muy peligroso para la célula porque de ninguna manera podría llevar a cabo sus funciones adecuadas sin las proteínas en los organelos adecuados. Entonces, en esta diapositiva tenemos un resumen de los tipos de vesículas cubiertas, la GTPasa que se les asocia para que esa cubierta se forme. ¿Cuál es la función de las GTPasas de cubierta?
de las GTPasas asociadas a las vesículas, tienen dos funciones particulares. Una de ellas es reclutar, es insertarse en la membrana donadora en su estado activo, o sea, unidas a GTP, para reclutar a las proteínas de cubierta. Y otra de sus funciones es que cuando hidrolizan el GTP, o sea, cuando se unen a GDP, se desensamblan las proteínas de cubierta. Entonces, para resumir, las proteínas, las vesículas rodeadas por la cubierta COP2 necesitan a esta GTPasa que se llama SAR1 para que la cubierta se ensamble y para que se forme la vesícula. Y esta es la ruta de transporte anterógrado que va del retículo endoplásmico rugoso al Golgi y tiene que ver con la ruta exocítica o secretora temprana. Luego tenemos a las vesículas cubiertas con COP1 que necesitan a la GTPasa ARF. Recuerden que para que se formen las proteínas, para que se recluten las proteínas de cubierta, debe estar unida a GTP. Y esta es la ruta de transporte que se llama retrógrada. Va del retículo endoplásmico rugoso al Golgi y es para reciclaje de componentes, para que las proteínas que tienen la secuencia CADEL se regresen al retículo endoplásmico rugoso si se fueron al Golgi. Y finalmente tenemos a las vesículas recubiertas de clatrina que pueden ir asociadas a proteínas adaptadoras. Eso es lo que quiere decir AP, proteína adaptadora 1 y proteína adaptadora 2, en este caso. Estas requieren a esta GTPasa que se llama ARF, y en el caso de las vesículas que están recubiertas con clatrina y con esta proteína adaptadora 1, van del Golgi a endosomas. Y esto sería la ruta secretora tardía o exocítica tardía. Y las que van de la membrana plasmática a endosomas, estas tienen que ver con la ruta endocítica. Y pues este es un buen resumen para que consideren componentes importantes de cada ruta y vía. Ahora, sean vesículas del tipo que sean, siempre va a haber 4 pasos en el tráfico vesicular. Sean vesículas recubiertas de COP2, de clatrina o de COP1. Lo primero que tiene que suceder es que haya gemación. La gemación es que la membrana donadora se curve, que pase de estar plana a curvarse para que se vaya formando la vesícula. Y una vez que se gema, tiene que formarse la vesícula. El paso número 2 es que esa vesícula se transporte. No va a ir flotando por el citoplasma. Tiene que moverse a través de rieles de citoesqueleto. El paso número 3 es que la vesícula que se formó se ancle a la membrana aceptora. Y finalmente, el paso número 4 es que la vesícula formada se fusione con la membrana aceptora. Para todos estos pasos existen proteínas importantes y todos estos pasos están muy regulados para asegurar que las vesículas generadas en una membrana donadora se liberen en el compartimento o la membrana aceptora correcta, porque si no sería catastrófico lo que podría pasar en la célula si este tráfico o transporte de componentes, que son proteínas y lípidos, no se lleva a cabo de manera adecuada. Bueno,
Vamos a comenzar con el paso número 1, que es la gemación y la formación de la vesícula en la membrana donadora. Esta gemación está mediada por las proteínas de cubierta, o sea, las proteínas adaptadoras y la clatrina, las COP2 o las COP1. ¿Qué son las proteínas de cubierta? Son estructuras muy dinámicas que se asocian y se disocian de las membranas. Para que se pueda comenzar este proceso, tienen que ser reclutadas del citosol hacia las membranas donadoras. Estas proteínas cubiertas tienen que ser reclutadas mediante GTPasas pequeñas, de las cuales ya hemos hablado, ARF o SAR. Y estas son las que regulan el ensamblaje de las proteínas de cubierta. ¿Y qué hacen las proteínas de cubierta? ¿Cuáles son sus funciones? Las proteínas de cubierta tienen dos funciones principales. Su función número 1 es deformar a las membranas planas en yemas redondas para que se liberen vesículas cubiertas. Y otra de las cosas importantes que hacen las proteínas de cubierta es que seleccionan la carga de las vesículas. O sea, van a seleccionar las proteínas que se tienen que transportar en esa vesícula en particular. No se llevan cualquier proteína, no se las llevan al azar. Las proteínas se unen a ciertos receptores y esas proteínas son las que se transportan en la vesícula. Una vez que ya se formó la vesícula, el siguiente paso es el transporte de las vesículas en rieles. Y estos rieles, las vesículas no se transportan, les decía, no andan flotando en el citoplasma, se transportan en rieles de citoesqueleto. Pueden ir por microtúbulos y los transportan proteínas motoras que ya vimos, que son la cinesina y la dineína, dependiendo de la dirección en la que vayan, o pueden ir por microfilamentos y ahí los transporta la miosina. Entonces, ¿qué observamos aquí? Este que está en color naranja y rojo es un microtúbulo y aquí vemos las proteínas motor asociadas a los microtúbulos. La cinesina para el transporte anterógrado, o sea, del retículo endoplásmico rugoso al Golgi, y la dineína que va en sentido contrario, iría del Golgi al retículo endoplásmico rugoso para el transporte retrógrado. Y ya que estamos muy cerca de la membrana plasmática, ahí ya no hay microtúbulos, ahí ya nada más hay estos complejos del citoesqueleto, que son los microfilamentos o citoesqueleto de actina, y ahí se transportan las vesículas a través de esta proteína motora o mediante esta proteína motora que es la miosina. Entonces, estos como globitos que se ven aquí como globos desinflados, pues son las vesículas que se están transportando, bien sea por microtúbulos o por microfilamentos mediante proteínas motoras que recuerden que tienen función de ATPasa. Todas las proteínas motoras tienen función de ATPasa. La hidrólisis del ATP es la que permite que puedan realizar su función de movimiento. El paso que sigue es la fijación, el anclaje vesicular o el reconocimiento. Y esto constituye una determinación de la especificidad del destino. O sea, la vesícula no se puede fusionar a cualquier membrana aceptora. ¿En qué consiste la fijación? La fijación es la interacción inicial entre una vesícula que esté formada o cubierta con clatrina, con COP2 o con COP1 y su membrana blanco o aceptora. Y para eso hay dos tipos de proteínas. Están unas proteínas que se llaman RAPs, RAPs, bueno, dizque en plural. Entonces, las proteínas se llaman RAP y también son GTPasas. Estas proteínas RAP van en la vesícula y
o interaccionan con efectores de RAB o proteínas fijadoras o anclas de RAB que están en la membrana blanca. Entonces, para que se dé la fijación de la vesícula, para que la vesícula deje de moverse y se quede anclada a la membrana blanca a la cual se va a fusionar, debe haber interacción entre la proteína RAB que lleva la vesícula y el ancla de RAF o la proteína fijadora de RAB que está en la membrana aceptora. Entonces, esta es la interacción para que se lleve a cabo la fijación o el anclaje, que también se llama tethering, tethering en inglés. Después viene lo que se llama fusión vesicular. Y entonces, en la fusión vesicular debe haber la fusión de la vesícula con la membrana blanca. Pero para eso, previo a la fusión, la vesícula debe quedar descubierta, debe quitarse sus proteínas de cubierta. Y para ello, estas GTP-asas que indujeron el armado de las proteínas de cubierta deben hidrolizar su GTP y quedar unidas a GDP. Y eso induce el desensamblaje de las proteínas de cubierta. Para que haya fusión de la vesícula con las membranas blanco, debe haber lo que se llama apareamiento de esnares. Las esnares son unas proteínas que están tanto en la vesícula como en la membrana aceptora. A las esnare de vesícula, que no tiene caso que les diga qué significa esa abreviación, no tiene ningún sentido, así que nada más les vamos a llamar esnare. A las esnare de vesícula se les llama esnare subíndice V. Y a las esnare de la membrana blanco o aceptora o target se les llama esnare T. Entonces tiene que haber un acoplamiento de las esnare que van en la vesícula, que son proteínas, con las esnare T que están en la membrana aceptora para que se fusionen las vesículas a la membrana aceptora y pues depositen ahí su cargo. Las proteínas que llevan, que pueden ser proteínas que van insertadas en su membrana o proteínas que van en el interior de la vesícula, cualquiera de las. Entonces, miren, para que esto quede un poquito más claro, aquí tenemos un esquema en el que vemos a la vesícula. Esta que observamos aquí es la vesícula. Esta que dice BAM es una esnare V. ¿Por qué? Porque está en la vesícula. Y esta RAB tiene que ver con la fijación de la vesícula a la membrana aceptora. Entonces vean que esta RAB interacciona con esta, que es una ancla o efector de RAB, y la vesícula se fija, como que se ancla a la membrana aceptora. Y entonces después, para que exista la fusión de la vesícula, tienen que interaccionar la esnare que está en la vesícula con las esnare que están en la membrana aceptora. Y cuando interaccionan, obligan a la vesícula a fusionarse a la membrana aceptora. Cuando interaccionan las esnare V con las esnare T, se fusionan las vesículas. Y este es un proceso que se lleva a cabo gracias a la propiedad que tienen las membranas plasmáticas que se llama autosellado, que tiene que ver con que su conformación termodinámicamente más estable es una bicapa. Entonces vean que aquí ya tenemos anclada a la vesícula, a la membrana aceptora, y aquí tenemos a las esnare V y a las esnare T, y vean que forman un complejo en el que se enrollan completamente y esto acerca mucho la membrana de la vesícula con la membrana aceptora, que es esta que estoy resaltando ahorita,
esta es la membrana aceptora, y entonces esta vesícula se fusiona con esta membrana y dejaría en el lumen o digamos, en la luz del aparato de Golgi o del retículo endoplásmico su carga, sus componentes. Entonces, esto es lo que pasa en cualquier formación de vesícula. Se tiene que formar, tiene que gemar la vesícula, formarse, transportarse, fijarse y fusionarse. Esta es una imagen bastante interesante porque, miren, aquí se ve la bicapa de la vesícula, la membrana de la vesícula, y aquí se ve la membrana de el compartimento aceptor. Y entonces lo que vemos aquí es el complejo SNARE. El complejo SNARE está formado por la SNARE V, que está representada de color azul, y las SNARE T, que están representadas de color rojo y de color verde. Entonces, eh, esto es lo que obliga a las membranas a fusionarse una con otra. Pero aquí lo que observamos es, esto de TX es toxina y botulínica. La toxina botulínica puede impedir la fusión o la formación del complejo SNARE porque lo que hace la toxina botulínica es hacer que se degraden proteínas de este complejo SNARE. Pueden ser SNARE T o pueden ser SNARE V. El asunto es que impide que se forme el complejo SNARE y si no se forma el complejo SNARE, no puede haber fusión vesicular. ¿A qué me refiero cuando hablo de complejo SNARE? A que interaccionen las SNARE V con las SNARE T. Si no se forma ese complejo, no puede haber fusión vesicular y si no hay fusión vesicular, pues no puede haber tráfico vesicular. Entonces es muy importante que consideren que la toxina botulínica, el Botox, puede impedir la fusión vesicular. Esa es una de las funciones que tiene el Botox y que entenderán más ampliamente cuando lleguemos a la parte de transmisión sináptica en el cuarto parcial. Pues con esto terminamos la primera parte de este video que tiene que ver con tráfico vesicular, en el que se forman vesículas cubiertas de diferentes tipos de proteínas que tiene diferentes pasos para llevarse a cabo, y esto es para llevar componentes, bien sea lípidos o proteínas, a los sitios de la célula, a los organelos de la célula en los que tienen que estar, porque todas las proteínas se forman en ribosomas. Pueden ser ribosomas libres o pueden ser ribosomas asociados al retículo endoplásmico rugoso. Las proteínas que se forman en el retículo endoplásmico rugoso deben enviarse por las rutas correctas para que lleguen a los organelos adecuados, bien sean mitocondrias, lisosomas, membrana plasmática, o para que se secreten hacia el exterior de la célula. Entonces, si esto no se lleva de la forma adecuada, es catastrófico para las células porque ninguna célula puede funcionar si su tráfico vesicular no funciona adecuadamente. Entonces, en el próximo video vamos a ver el ciclo de las vesículas sinápticas y vamos a hablar un poquito más en detalle de los nombres de las proteínas que están implicadas en la liberación de neurotransmisores en las neuronas para que nuestro sistema nervioso funcione de manera apropiada y para que las células, en este caso las neuronas, puedan comunicarse unas con otras. Agradezco mucho su atención y espero que les haya gustado el video.